el Señor le bendiga en esta mañana. Una bendición verlos, una bendición estar acá en la casa del Señor y preparar nuestros corazones para escuchar su palabra, para venir a cantar cánticos que glorifiquen su nombre. Así que como cantamos en esa canción, reconociendo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, como cantamos hace unos minutos, precisamente, no solamente reconociendo esa verdad, que el Señor es el camino, la verdad y la vida, sino que es el Rey de gloria, el Dios eterno, y que no hay nadie como Él. Hace solamente unos minutos cantamos eso. Hermano, que ese sea verdaderamente el motivo por el cual nosotros venimos aquí cada domingo, para venir a alabar, a glorificar a ese Rey de gloria. Yo le invito a que usted vaya buscando en el libro de Jonás, capítulo 4. Hoy continuaremos nuestra serie sobre este libro desde hace varios meses. De la última parte del año pasado hemos estado viendo verso a verso la historia de Jonás. Ya estamos culminando con la ayuda del Señor. El próximo domingo culminamos ya nuestra serie de estudios sobre este libro, pero hoy ya vamos a ir al capítulo 4, los versos 1 al 4. Recuerden que hemos estado viendo esta serie titulada Conociendo a un Salvador Soberano. Específicamente en esta mañana, nuestro tema basado en este pasaje de Jonás capítulo 4, versos 1 al 4, es el siguiente: una respuesta incorrecta a la misericordia de Dios. Una respuesta incorrecta a la misericordia de Dios, y veremos de qué trata eso. Así que cuando tengan el pasaje, les invito a que se pongan de pie conmigo para leerlo juntos. Jonás capítulo 4, versículos 1 al 4. Los saludamos a todos y un gozo, como les decía, que estén con nosotros en la mañana de hoy. Dice así la palabra del Señor: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nosotros recibimos consuelo. Nosotros recibimos nueva fuerza por medio de tu palabra y todas las enseñanzas que tú tienes para nosotros allí. Gracias porque hoy podemos venir a este lugar, Señor, unirnos como hermanos, glorificar tu nombre, cantarte a ti, Señor, y escuchar tu palabra. Permítenos que por medio de tu Espíritu Santo podamos ser edificados hoy. Y que alguno de nosotros, Señor, que te esté aquí buscando una respuesta tuya, pueda encontrarla en tu palabra. Abre nuestros corazones y nuestros oídos por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos conocerte más en la mañana de hoy. Gracias te damos. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Mi hermano, tenemos que comenzar preguntándonos o haciéndonos unas preguntas de reflexión. Y son las siguientes. Número 1, ¿has pensado tú alguna vez que Dios se equivocó? Por alguna razón, por alguna situación, de momento has pensado como que Dios, te equivocaste en esta situación. ¿Has cuestionado alguna vez la voluntad de Dios? ¿Has cuestionado la forma en que Dios hace algo o obra de una manera y tú pues no entiendes por qué Dios está obrando de esa manera y pues has cuestionado su voluntad? ¿Te has enojado por la forma en que Dios actúa? ¿Te ha ocurrido que de momento ha causado o se ha manifestado en ti enojo, frustración por la forma en que Dios está obrando? Pero bueno, precisamente esa fue la forma en que, como veremos en esta mañana, reaccionó Jonás ante lo que Dios estaba haciendo entre el pueblo de Nínive. Usted debe recordar, si ha estado viendo la historia de Jonás, que Dios lo llama, Dios le da una encomienda de ir a predicar el mensaje a una nación pagana, a un pueblo perverso. Recuerden bien que Jonás es el único profeta que es enviado fuera de Israel. Todos los profetas que Dios levantaba eran para su propio pueblo, pero Jonás fue enviado a un pueblo pagano, como el pueblo de Nínive, un pueblo perverso. Ningún profeta quería ir para allá. Así que usted sabe lo que hizo Jonás. Él intentó escapar de Dios,
Él intentó huir de Dios al sitio más lejano que él podía. El Señor lo detuvo en el camino, el Señor envió una tormenta, luego fue echado al fondo del mar, luego lo tragó un gran pez. Y allí en lo profundo Jonás hizo una promesa a Dios. En Jonás capítulo 2, eso ya lo vimos, donde Jonás decía: Señor, la salvación es tuya, pero yo pagaré lo que prometí. En otras palabras, él decía: Señor, si tú me sacas de aquí, yo voy a cumplir lo que tú me llamaste. Yo voy a ir allá, a la ciudad de Nínive, y voy a cumplir la misión, y yo voy a llevar el mensaje. Así que la semana pasada, si usted estuvo con nosotros precisamente vimos Jonás capítulo 3, esa escena donde Jonás comienza a entrar en la ciudad de Nínive predicando ese mensaje de Dios. Un mensaje pequeño. El mensaje decía: de aquí a 40 días la ciudad será destruida. Y mientras Jonás esperaba que ese pueblo tan perverso y tan pagano no respondiera a ese mensaje, ocurrió todo lo contrario. Veíamos la semana pasada. Decía Jonás capítulo 3 que todo el pueblo de Nínive, desde el rey hasta el más pequeño, cada uno de ellos se arrepintió de sus pecados. Y culminaba esa escena mostrándonos cómo Dios, mi hermano, respondió a ese arrepentimiento. Dice que Dios tuvo misericordia de ellos y no los destruyó. Dios perdonó sus pecados. Dios derramó su misericordia sobre ese pueblo. Pero ¿cómo respondió el profeta? Eso es lo que vemos aquí desde el verso 1 y lo que enfatizaremos en esta mañana. La respuesta del profeta ante ese despliegue de la misericordia de Dios, ante esa salvación tan grande que había llegado al pueblo de Nínive. Ese mismo Jonás que desde el vientre del gran pez en lo profundo del mar había dicho: la salvación es del Señor. Ese mismo Jonás ahora cuestionaría a Dios por la forma en que estaba dándole salvación a un pueblo que estaba perdido. O sea, en otras palabras, estaba todo muy bien cuando la salvación era para él. Estaba todo muy bien cuando la salvación era para su propio pueblo. Pero cuando Dios decide darle salvación a un pueblo perverso como el pueblo de Nínive, Jonás comienza a reclamarle a Dios. Y eso es lo que veremos hoy. Así que, ¿cómo responde el profeta a la manera en la cual el pueblo se arrepiente delante de Dios? ¿Cómo reacciona el profeta ante ese despliegue de la misericordia de Dios y la salvación de Dios que se veía allí en el pueblo de Nínive? Como le dije, eso veremos hoy en esta mañana en 3 puntos principales. Así que acompáñenme al verso 1, nuestro primer punto, la respuesta del profeta ante el obrar de Dios. Miren esta respuesta inicial. Noten que el verso 1 comienza con un pero. Comienza este pasaje diciendo: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Así que noten cómo comienza este pasaje. Mientras Dios había respondido al arrepentimiento del pueblo perdonando sus pecados, mientras Dios se había deleitado en que ese pueblo se arrepintiera, dice este verso 1: pero Jonás no se gozó con lo que Dios estaba haciendo entre los ninivitas. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Pero imagina por un momento el gozo que debe sentir un misionero después de pasar tanto tiempo predicando y que al menos una persona responda al mensaje de salvación. Un gozo genuino por el obrar de Dios en la vida de las personas. Nosotros tenemos historias, por ejemplo, le invito a que usted busque la historia de William Carey. Fue el precursor de las misiones modernas allá en el siglo XVIII. Era un bautista británico que dejó todo en su país natal, allá en la Gran Bretaña, para irse a la India a predicar el evangelio a gente que estaba perdida, que nunca había escuchado el mensaje de salvación. Y ¿sabes qué? Él comenzó a predicar y el primer mes no ocurrió nada, nadie se convirtió. Pasaron 6 meses, él seguía predicando y nadie se convertía. Pasó 1 año, 4 años, 5 años y no pasaba nada. Luego de 7 años de él estar predicando en la India, William Carey bautiza a su primer convertido, la primera persona que respondió al mensaje del evangelio. Luego de 7 años, imagínate, 7 años predicando y no pasa nada, pero él entendía que Dios lo había llamado allí, por eso no se rindió. Así que 7 años predicando, y cuando por fin se convierte a alguien, lo bautiza. Imagínate usted el gozo que ese hombre tuvo que haber sentido.
todo misionero, mi hermano, siente gozo cuando él ve la respuesta de la gente a la cual él le predicó. Pero Jonás es el único caso, es el único misionero que tenemos registrado aquí que manifiesta todo lo contrario. Dice el texto que Jonás, cuando la gente del pueblo de Nínive comenzó a responder al mensaje que él había predicado, cuando la gente comenzó a arrepentirse, dice que Jonás se apesadumbró en extremo, se enfureció. Es la idea que se presenta ahí. De hecho, la palabra original en el idioma hebreo, que es el que se usa para este libro de Jonás, es la idea de un mal grande. Es como si Jonás sintiera que para él fuera lo más malo de que este pueblo se arrepintiera de sus pecados. La Nueva Versión Internacional dice de ese verso 1: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse en gran manera. En vez de gozarse por lo que Dios estaba haciendo, Jonás se enojó. En vez de glorificar a Dios porque Dios había salvado a pecadores, Jonás se enojó y comenzó a reclamarle a Dios, como veremos en unos minutos. Y por un minuto reflexiona en eso, mi hermano. ¿Alguna vez te ha ocurrido eso? O sea, en vez de gozarte por lo que Dios está haciendo, has terminado enojado. Dios está obrando en tu vida, Dios está obrando en la vida de tu familia, Dios está obrando en la vida de tu iglesia, en tu pueblo, y de momento, en vez de tú tener gozo por lo que está pasando, terminas teniendo todo lo contrario: frustración, enojo. Así que esto precisamente fue lo que le ocurrió a Jonás. En vez de gozarse porque él había predicado y la gente había respondido, dice el texto que él se enfureció en gran manera. Mi hermano, Jonás para nada creía que esta gente de Nínive merecía ser salvo. Él para nada creía que esta gente podía convertirse, que podían arrepentirse, pero él predicó, y como la salvación es de Dios y no de Jonás, la gente se convirtió, la gente se arrepintió. Eso fue sorpresa para Jonás, y dice que se enfureció en gran manera. Pero no solamente se enfureció, mi hermano. Veamos ahora la razón por la cual el profeta responde de esta manera y el reclamo que le hace al Señor. Los versos 2 y 3. El reclamo del profeta. Miren entonces lo que hace Jonás. Y oró a Jehová Jonás y le dijo: ahora, oh Jehová. Como si él estuviera diciendo: oye, escúchame tú ahora. Miren la actitud del profeta delante de Dios. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y miren ese verso 3, cómo Jonás sigue cayendo cada vez más bajo. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Él está diciendo: mejor me es morir que ver a esta gente siendo salvo. Pero mi hermano, si tú te sorprendes a dónde ha llegado Jonás, ven el domingo que viene, porque esta historia no se ha acabado. Y veremos la próxima parte donde Jonás aún llega más bajo, porque se aleja de la misión que Dios tenía para su vida. Se enfoca en él mismo y deja de mirar al Señor. Así que miren lo que ocurre aquí. Jonás empieza a reclamarle a Dios por sus acciones. Por eso decía, y comenzamos en esta mañana con esa pregunta: ¿alguna vez le han reclamado a Dios por algo que ha hecho? Porque eso es lo que hace Jonás aquí. Oye, ¿ustedes se acuerdan en Juan capítulo 11, esta famosa historia de la muerte de Lázaro? Lázaro muere y pasan 4 días antes de que Jesús llegue allí. Pero es interesante que cuando Jesús está llegando, Marta y María, que son las hermanas de Lázaro, ambas, las dos, de forma independiente, se acercan a Jesús, intervienen con Jesús en el camino, y las dos le reclaman. Y le dicen: ¿sabes qué? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un reclamo a Dios. Y a través de la Biblia usted ve diferentes personajes que de alguna u otra manera lo hicieron. Y es probable que tú y yo, quizás en algún momento de nuestra vida, desesperados por alguna situación, hayamos hecho un reclamo parecido.
Jonás le está reclamando a Dios y está diciendo, ¿sabes qué? Por eso es que yo no quería venir a Nínive a predicar este mensaje, porque yo sé que tú eres un Dios piadoso, yo sé que tú eres un Dios de misericordia, yo sé que tú eres un Dios perdonador, y si yo les predicaba a esta gente y ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar, y yo no quería que tú los perdonaras. Así que noten cómo Jonás comienza a reclamarle al Señor. Pero importante, una nota, al menos teóricamente Jonás conocía en su mente que Dios tenía estos atributos que aparecen en el verso 2. Dios clemente, que Dios es un Dios piadoso, que Dios es un Dios tardo para enojarse, que es un Dios de grande misericordia y que es un Dios perdonador. Al menos en teoría Jonás tenía esa idea. Pero el problema con Jonás es que pensaba que la misericordia de Dios solamente debía estar limitada para él y para su pueblo, y no para un pueblo tan pagano y perverso como él creía que era el pueblo de Nínive. En otras palabras, es como si Jonás quisiera tener un monopolio de la misericordia de Dios. Jonás se coloca, mis hermanos, en una posición que no le correspondía, porque Jonás simplemente era un portavoz de la misericordia de Dios. Él simplemente era un mensajero que le decía a la gente, arrepiéntete y Dios puede tener misericordia de ti. Pero en vez de eso, Jonás se convirtió en un juez o en un dispensador de la misericordia de Dios, como creía que él era. Pero usted sabe que gracias al Señor podemos dar hoy que Él no nos dio a nosotros ese poder de dispensar su misericordia. Gracias a Dios que Él se ha reservado ese poder para sí mismo. Usted sabe lo que es el dispensar misericordia, el dar su misericordia. Es un poder que Dios se reservó para sí mismo. En otras palabras, mi hermano, importante que entendamos en esta mañana, no estaba en manos de Jonás determinar quién iba a recibir misericordia y quién no iba a recibir misericordia. Es una prerrogativa que solamente le pertenecía al Señor. De hecho, el apóstol Pablo habla de esto citando un pasaje del Antiguo Testamento, y quiero leérselo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versos 15 al 16 lo siguiente: pues a Moisés dice, Dios hablando a Moisés y Pablo citando, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende del más bonito, no depende del que tiene más dinero, no depende del que tiene más fama, más influencia. La misericordia de Dios se dispensa o Él la da según Él determina hacerlo. No depende del que quiere o el que puede, sino de Dios. Así que Jonás tenía que entender esto. Él no era el que dispensaba la misericordia a la gente, el que se la daba. Él simplemente era un portavoz, el que llevaba ese mensaje. Y yo me repito, mi hermano, gracias a Dios que a nosotros no se nos dio ese poder, porque imagínate tú y yo con ese poder, diciendo, oye, pues tú tienes misericordia, tú no me cambias, tú no vas a tener misericordia. Vamos a hacer como Juan y Santiago. ¿Usted recuerda a Juan y Santiago, que eran hermanos, discípulos de Jesús? Cuando en una ocasión a Jesús no lo dejaron pasar por una ciudad samaritana, y Juan y Santiago lo resolvieron de una forma fácil, o pensaron ellos resolverlo de una forma fácil. Le dijeron a Jesús, oye Jesús, ¿tú nos permites orar para que caiga fuego del cielo y consuma esa ciudad y los queme a todos? Entonces, en otras palabras, pues no la cambié, no la quiero recibir, porque caiga un rayo y que se encargue de ellos. Entonces imagínate tú y yo con ese poder. El que no le cambie, pues la misericordia de Dios no es para ti. Y bueno, gracias a Dios que ese poder se lo reservó Dios para sí mismo. El dar misericordia al que Él quiere dar misericordia. Porque para empezar, ¿sabe qué? Ninguno de nosotros la merece. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros lo que merecemos por nuestro pecado es la ira de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros por naturaleza somos pecadores y merecemos la ira de un Dios santo. Pero por gracia, por Jesucristo, en vez de ira, se nos da misericordia. Una misericordia que, como veremos más adelante, siempre está con nosotros. Así que, hermanos, recordemos esta enseñanza que Jonás tenía que aprender, que él simplemente era un portavoz del mensaje de que en Dios hay misericordia, pero él no era el que la daba.
Él no era el que podía decidir en qué pueblo iba a recibir misericordia y qué pueblo no iba a recibir misericordia. No somos nosotros los jueces de eso. El que salva es el Señor. Jonás tenía que entender eso. Así que eso nos tiene que llevar a nosotros a no prejuiciarnos con la gente, predicarles el mensaje a todos, porque el Señor es el que va a salvar según su voluntad. Ese mismo versículo, el versículo 2, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cómo dice: entonces Jonás le reclamó al Señor y le dijo: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso yo huí a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Yo sabía que tú eres un Dios lento para enojarte y un Dios lleno de amor inagotable. Yo sabía que tú estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Así que por eso yo me monté en un barco, y si tú me mandaste para Nínive, yo me fui para otro sitio bien lejos, porque yo no quería que esa gente respondiera en arrepentimiento y fuera salva, y tú no perdonaras. Miren el reclamo de este profeta. Es como dice Jeremías. Aquí lo que estamos viendo es al barro, a la vasija, tratando de reclamarle al alfarero. Cuando dice Jeremías, utilizando una reflexión de esta idea, que el alfarero hace como quiere con el barro, y si él ve que uno está mal hecho, dice que lo puede destruir y volver a hacerlo de nuevo, y que el barro no puede reclamarle al alfarero. Pero aquí lo que tenemos es a la criatura reclamándole al Creador. Dios haciendo algo, y es como si Jonás le estuviera diciendo: ¿sabes qué? Te equivocaste. Estás salvando a este pueblo no lo merece. Pero es que Jonás tenía que entender algo ahí, mi hermano, en ese momento. Él merecía que Dios lo salvara primeramente. Él merecía que después que él se había rebelado contra Dios, que después que él había caído a lo profundo del mar, él merecía que Dios le diera otra oportunidad, que una ballena lo tragara o un gran pez, y después le diera otra oportunidad dejándolo en la orilla. No, él no merecía eso. Pero bueno, por eso es que cuando tú y yo hemos recibido una salvación tan grande, ninguno de nosotros puede llegar a un punto donde diga de otra persona: oye, esa persona no merece el perdón de Dios. Puede ser la persona que más daño me haya hecho. Puede ser la persona más perversa que yo conozco incluso, que me haya hecho daño a mí o a otras personas. Pero yo no puedo llegar al punto de decir que esa persona no tiene el perdón de Dios, porque no me toca a mí dar ese perdón, esa misericordia. Es un acto de Dios. Así que Jonás tenía que entender eso, que si Dios lo perdonó a él, si Dios tuvo misericordia con él, ¿por qué no podía tener misericordia con otros? ¿Por qué no podía ser clemente con otros? Y él se enojó. O sea, cuando había misericordia para él, todo estaba bien. Cuando había bendición para él, todo estaba bien. Pero cuando la misericordia de Dios caía sobre otra persona, la bendición de Dios caía sobre otra persona, él se enojaba. Hermano, Dios nos guarda de eso. Cuando veamos la bendición de Dios sobre nuestro prójimo y sobre nosotros, no. Que podamos gozarnos también con nuestro prójimo. Que cuando en el momento Dios contesta la petición de mi hermano, pero no ha contestado la mía, yo en vez de enojarme y reclamarle a Dios, yo siga diciendo: Señor, gloria a Dios que tú ya le contestaste a mi hermano. Yo sigo esperando que tú me contestes mi petición. No te reclamo, Señor, porque tú sabes lo que haces. Jonás, mi hermano, estaba cuestionando a Dios. Y llega el punto, a un punto tan grande como el que aparece en el verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mira lo profundo que llega el profeta. Cuando llega a decirle al Señor: ¿sabe qué? Mejor mátame. Yo prefiero estar muerto que ver que esta gente recibió el perdón tuyo. O sea, en otras palabras, Jonás prefería morir que cumplir con la voluntad de Dios. Jonás prefería morir que gozarse con lo que Dios estaba haciendo de salvando a pecadores, de salvando lo que Dios estaba haciendo salvando a un pueblo. Así que, mi hermano, nosotros tenemos que pensar en esta mañana y ver aquí. ¿Sabes que esta no fue la única vez que Jonás
dijo eso o sintió eso de preferir morir que hacer la voluntad de Dios? ¿Usted recuerda cuando Jonás estaba en el barco, en Jonás capítulo 1, cuando él estaba intentando escapar, que de momento se levantó esa gran tormenta? Allí hubo un momento donde Jonás, cuando vio esa gran tormenta, él podía decir, ¿sabes qué? Miren el barco, llévenme otra vez al puerto, porque ya he entendido que yo tengo que cumplir la misión de Dios, que yo no puedo escapar de Dios. Él podía hacer eso, pero no lo hizo. ¿Y sabe que él prefirió morir? ¿Usted recuerda la historia? Él dijo, ¿sabe qué? Échenme al mar. O sea, yo prefiero morir, me decía él, que ir a predicarle a esa gente. Pero Dios le dijo, oye, Jonás, barco a través de un gran pez, de la forma que sea, pero mi propósito se va a cumplir y tú tienes que ir allá a predicar este mensaje. Así que llega un punto donde Jonás se desespera y le dice, Señor, quítame la vida porque yo no quiero ver a esta gente siendo salva o recibiendo tu perdón. Pero, ¿cuáles son las razones? Tenemos que detenernos un momento a ver por lo menos 3 razones por las cuales Jonás reacciona de esta forma. 3 razones por las cuales Jonás, en vez de alegrarse porque este pueblo se arrepintió, está él desesperado y enojado en gran manera. Miren, número 1, Nínive, ese lugar, ese pueblo que se arrepintió, al cual Jonás le estaba predicando, era un pueblo que era naturalmente enemigo de los israelitas, de la región. De hecho, más adelante, tiempo después de esto, el pueblo de Nínive incluso destruye al pueblo aparte del pueblo de Israel. Así que este pueblo era un pueblo enemigo, pero también era una nación perversa. Esta gente era gente que verdaderamente trataban a sus enemigos de una forma horrible, la forma en que los mataban, el trato hacia ellos. Así que era una nación bien perversa. Y de momento ahora terminarían bien porque se arrepintieron. Será gente mala. Y por eso Jonás como que no le cuadra esto. Y dice, ¿cómo es que Dios tiene misericordia de gente tan mala? Esto es como, imagina por un momento, una película o una serie de televisión, esa que tú y yo vemos, donde por toda la serie, todos los episodios, hay un villano, el más malo de malo. Imagínate la serie que tú has visto, donde el peor de los villanos, el más malo de todos. Y de momento, al final de la serie, cuando tú estuviste meses viendo esa serie, o horas viendo la película, al final, el malo, el más villano y perverso de todo, se convierte en bueno. Y se transforma. Y cambia su vida. Y de momento quizá tú fuiste creando dentro de ti enojo por ese personaje, porque era malo y perverso. Y tú lo que esperabas es que al final él recibiera un castigo increíble. Y tú esperabas que en el último episodio moría esa persona y recibiera un castigo horrible. Y tú esperabas que el último minuto de la película enseñara esa escena donde él pagara por todos sus pecados. Y de momento no pasó. Se arrepintió y redimió su vida y se convirtió en una persona buena. Esas son las películas o series que hay gente que no le gusta ese tipo de cosas, que le enojan. De hecho, los que son más fanáticos, incluso si podría, estaría dispuesto a reclamarle al director de la película o al director de la serie de por qué hizo eso. ¿Por qué si esta persona tan perversa terminó bien? Se arrepintió y terminó bien. ¿Por qué? Hermano, ¿sabe que esto es lo mismo que está pasando aquí con Jonás? Él está reclamando al director de la película, él está reclamando a Dios de por qué esta gente que es tan villana, de por qué esta gente que es tan perversa, los villanos de la película ahora se arrepienten y de momento ya Dios le dio misericordia y Dios los salvó. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Así que por eso Jonás está tan enojado, porque Jonás pensaba que ellos no merecían el perdón de Dios, porque eran malos, eran perversos. Pero usted sabe que, mi hermano, al final de cuentas, eso es lo que dice Pablo en su primera carta a Timoteo, en capítulo 1. Cuando él está hablando, reflexionando y dice, ¿sabe qué? El más malo de todos era yo, decía Pablo. Decía, yo soy el principal, el primero de los pecadores era yo, el apóstol Pablo.
y Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. En otras palabras, él estaba diciendo, si yo era el más malo y Dios me salvó, hay esperanza para todos ustedes. Es lo que está diciendo Pablo, porque yo era el más malo y Dios me salvó. Mi hermano, esto nos enseña que quiénes somos nosotros para juzgar. Nos encanta poner ese dedo acusador y señalar si esa persona no tiene salvación de Dios porque es perverso. ¿Sabe que Dios, hasta el más perverso, Dios lo puede salvar? Y Dios lo hace para su gloria, mi hermano. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar eso? El enemigo de nuestra vida, toda nuestra vida, una persona que nos hizo daño, que es nuestro enemigo, de momento Dios lo salva, Dios lo perdona y nosotros le reclamamos a Dios. En vez de gozarnos porque hay una alma más que salva de su pecado. Eso es precisamente lo que le pasó a Jonás aquí. Él estaba reclamando a Dios porque Dios salvó a este pueblo perverso. Así que probablemente esa era una de las razones por las cuales él no quería predicarle a esta gente, porque ellos siempre eran los villanos y de momento ahora se arrepentían y Dios los perdonaba. Pero una segunda razón era que probablemente Jonás no sería bien visto cuando regresara a su tierra, porque recuerden que Jonás es el único profeta que es enviado a predicarle a una nación pagana. Y a ellos los israelitas no les gustaba, ellos no se juntaban con personas paganas, a veces no pisaban ni su territorio para no contaminarse. Y él probablemente no iba a ser bien visto cuando fuera a regresar a su tierra, porque le iban a decir, oye, pero tú fuiste el que llevaste este mensaje a esa gente perversa y esta gente se convirtió. Y también porque había una enseñanza en el libro de Deuteronomio que decía que si un profeta decía una palabra y no se cumplía, es un falso profeta, había que apedrearlo. Así que Jonás probablemente tenía temor por su vida, porque la profecía de él había sido: en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y eso no se cumplió porque dentro del plan de Dios esa gente se arrepintió y Dios lo perdonó y le dio una oportunidad. Pero ¿saben cómo podemos resumir esto? Al final de cuentas, Jonás estaba más preocupado por su propia reputación que por la gloria de Dios. Jonás estaba más preocupado por sí mismo, por lo que la gente iba a pensar de él, que por lo que Dios estaba haciendo de salvar a ese pueblo de Nínive. ¿Y saben que eso tiene un punto de aplicación importante para nosotros? Dice en Mateo capítulo 28 que el Señor nos ha dado esa gran encomienda, ir por todo el mundo, y nos habla todo. Ahí le está hablando a toda la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y un llamado a nosotros. Y a veces no lo hacemos en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos. Por ese mismo temor que tenía Jonás. Por el temor al rechazo, por el temor a nuestra reputación, por el que iban a decir si me pongo a hablar de Jesús aquí. Así que en ocasiones, mi hermano, nos comportamos como este profeta. Así que número 1, hemos visto la respuesta del profeta ante el obrar de Dios. Número 2, los versos 2 y 3, hemos visto el reclamo del profeta. Y número 3, en esta mañana y por último, vemos el verso 4, la respuesta de Dios. ¿Sabes que el verso 4, mis hermanos, nos demuestra que la realidad que aparece en el verso 2 es verdad? El verso 2, Jonás reconocía que Dios es un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios de misericordia, un Dios lento para la ira, un Dios perdonador. Y el verso 4 nos demuestra que eso es verdad. Porque cuando este hombre empieza a reclamarle a Dios, y después de todo lo que Jonás ya le ha hecho a Dios, en el sentido de la forma en que lo ha retado, la forma en que se ha presentado efectivamente delante de él, la desobediencia que ha manifestado contra Dios, el que Dios tenga misericordia de él y lo trate de esta manera, miren lo que hace el verso 4. Dios simplemente, ¿sabe qué podía hacer Dios? Oye, Jonás, ya tú me tienes cansado, ya yo te he dado oportunidad tras oportunidad, yo hasta te saqué de ese gran pez de lo profundo del mar, yo te di una segunda oportunidad y me sigues rechazando y sigues reclamándome. Es más, tú estás pidiendo la muerte. Te voy a hacer un favor, porque hasta Jonás la estaba pidiendo, así que ya, vamos a acabar con tu vida y ya, se acaba esto. No aguanto más este personaje, deja sacarlo de la historia. Dios lo puede hacer, Él es soberano, Él es nuestro creador.
Pero el verso 4, el hecho de que Dios, cuando Él reclama, cuando Jonás reclama así, en vez de Dios hacer eso, y simplemente el verso 4 dice, y Jehová le dijo, oye, ahora vamos a hablar. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Eso muestra la misericordia de Dios con este hombre. Hay otras versiones de la Biblia que en este verso 4 dice, oye Jonás, ¿cuál es la razón? Dime, ¿cuál es la razón? Es como si Dios quisiera hablar con Jonás. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás mostrando este enojo? Dime. ¿Por qué si yo salvé a este pueblo, tú estás tan enojado conmigo? ¿Por qué tú me estás reclamando, Jonás? Como si la criatura pudiera reclamarle al Creador por las cosas que hace. Así que ante tal reclamo del profeta, el Señor invita a Jonás a reflexionar en sus actos. ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor deseaba que Jonás entendiera que él iba a cumplir siempre sus propósitos a pesar de los reclamos del profeta. O sea, Dios quería que Jonás entendiera algo. A pesar de que tú quisiste escapar, a pesar de que tú cuando viniste a predicar, como el hermano Carlos nos dirigía la semana pasada en el texto del capítulo 3, que probablemente que Jonás ni con buena gana, es bien probable que hubiera ido hasta allí a Nínive. Es como decir, ni modo, Dios me envió para acá, mira, pues ¿sabes qué? Para salir de este asunto, Nínive va a ser destruida en 40 días y ya me voy. Es como si Jonás hubiera hecho eso, como que para salir del paso, sin tener gozo en lo que estaba haciendo. Y Dios le estaba diciendo, oye, a pesar de eso, de que tú intentaste frustrar mi plan, Jonás, yo quiero que tú entiendas que nadie puede frustrar mi plan. Que este pueblo iba a ser salvo y se iba a arrepentir. Y mira aquí el fruto. Ellos se arrepintieron porque ese era mi plan. Pero bueno, tú sabes que a veces ocurre algo, que Dios nos manda a hacer algo, Dios nos da una obra y nosotros servimos, pero no lo hacemos con gozo. Imagínate, yo aquí venir esta mañana a predicar este mensaje porque entiendo que Dios me ha llamado a hacerlo y lo predico y todos somos edificados, pero ¿de qué vale si yo salgo aquí enojado y sin gozo? Como que lo hice porque ni modo, es domingo, la gente llegó, alguien tiene que predicar. Así Jonás fue a Nínive allá y se perdió el gozo de participar en lo que Dios estaba haciendo. Es un privilegio de que Dios te permita a ti y a mí participar. Mire, Dios estaba salvando, Dios iba a salvar a una nación, pagar un pueblo completo, y Dios le estaba permitiendo a Jonás ser parte de eso. Y Jonás, en vez de alegrarse, se enojó. Él perdió el gozo del servicio. Mi hermano, cuando estamos hablando del servicio, no solamente hablamos del servicio en su iglesia, usted le sirve al Señor cuando sirve a su prójimo, fuera de la iglesia. Cuando trabaja, usted le sirve al Señor, en el área de trabajo que sea. Cuando usted está sirviendo a los demás en su casa, a su hija, su esposa, usted le está sirviendo al Señor. Hágalo con gozo, disfrute, porque Dios como quiera va a cumplir su propósito. Pero en el camino usted quizás no se lo disfrutó. Dios como quiera iba a salvar a esta persona y la salvó. Pero Jonás, mira cómo termina amargado. No se estaba disfrutando y gozando lo que Dios estaba haciendo. Mi hermano, usted ve los demás profetas, menciona a cualquiera. Jeremías lo conoce como el profeta llorón, por lo mucho que sufrió, porque vio la destrucción del pueblo de Jerusalén, porque les predicó y esta gente no se arrepintió, el mismo pueblo de Dios. Usted ve a Isaías predicando y la gente ni le hacía caso. A Ezequiel la gente se tapaba los oídos. Y sin embargo Jonás predica un solo día, un pequeño mensaje, y no se convierte en 1, 2, 3. El pueblo entero es del rey, se humillan, se arrepienten, y Jonás no tiene gozo con eso. Y Jonás le reclama a Dios. Así que Dios le quería enseñar a Jonás que siempre cumpliría sus propósitos. Nos dice un comentarista bíblico acerca de este tema, Matthew Henry, lo siguiente: a menudo debemos preguntarnos, ¿hago bien al enojarme con la misericordia de Dios para con los pecadores arrepentidos? Este fue el delito de Jonás. ¿Hago bien al enojarme con eso que es para la gloria de Dios y el avance de su reino? Que la conversión de los pecadores, que es el gozo del cielo, sea también nuestro gozo y nunca nuestra tristeza. Que cuando un alma se convierta, sea nuestro gozo también.
que cuando, como decíamos hace unos minutos, que cuando Dios bendice a mi prójimo, pero todavía no me ha bendecido a mí, sea mi gozo también. Porque es un obrar de Dios, es algo que está haciendo Dios. Hermano, ya para terminar, utilizando el mismo profeta Jeremías que citaba hace unos minutos, en una ocasión, cuando ya la ciudad de Jerusalén estaba destruida, todavía en ese momento probablemente había polvo de las ruinas, humo del fuego de la ciudad. Y mientras Jeremías miraba esa destrucción, dolor, muerte por todas partes, el Señor lo lleva a escribir el libro de Lamentaciones. Yo le invito a que ustedes reflexionen ese libro, pero particularmente para cerrar en esta mañana, quiero leerle Lamentaciones capítulo 3, verso 22 al 23. Y escuche bien la verdad de este pasaje. Y le invito a que usted profundice en la enseñanza de ese texto. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En otras palabras, imagínense a Jeremías mirando para todas partes, viendo destrucción, viendo los edificios caídos, viendo personas muertas. Y dice: ¿sabes por qué yo todavía estoy de pie? ¿Sabes por qué todavía yo tengo vida? Es solamente por la misericordia del Señor. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Usted puede mirar el 2020, utilizar este texto y repasar cada cosa que ocurrió el año pasado, y hasta el punto donde usted está hoy, y decir: wow, por la misericordia de Dios no he sido consumido, por la misericordia de Dios estoy aquí. Porque nunca le cayeron su misericordia, continúa diciendo ese texto. Nunca le cayeron, siempre están presentes. Mi hermano, no tiene fecha de expiración la misericordia de Dios. Qué gozo en esta mañana de tú saber que la misericordia de Dios está disponible para ti y no tiene fecha de expiración. Nunca decae, nunca se acaba. Una fuente inagotable es la misericordia de Dios. Y termina diciendo ese pasaje: nuevas son cada mañana la misericordia de Dios. Grande tu fidelidad, termina diciendo el profeta. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Mi hermano, qué gozo que cada vez que tú te levantas a la mañana, sabes que la misericordia de Dios está disponible para ti. Usted sabe que nosotros estamos rodeados de la misericordia de Dios por todas partes. De hecho, nosotros podríamos afirmar incluso que nosotros respiramos misericordia cada segundo que estamos vivos. La misericordia de Dios está alrededor nuestro todo el tiempo, la veamos o no, proveyendo, cuidándonos, guardándonos, sustentándonos, perdonando nuestros pecados. Siempre estamos rodeados de la misericordia de Dios. No menospreciemos esa misericordia, mis hermanos. No menospreciemos esa misericordia de Dios en nuestra vida, pero tampoco la menospreciemos cuando la misericordia de Dios está sobre la vida de otra persona. Como hizo Jonás aquí. Dios tuvo misericordia de ese pueblo y él, en vez de gozarse, se enojó porque Dios lo estaba bendiciendo, porque Dios lo estaba salvando. Gózate, mi hermano, deleítate cuando veas la misericordia de Dios, no solamente en tu vida, en tu familia, cuando la ves alrededor de ti. Pregúntate en esta mañana: ¿cómo tú respondes a la misericordia de Dios? ¿Cómo tú estás respondiendo al obrar de Dios en tu vida y alrededor de ti? ¿Nos estamos gozando en lo que hace Dios, aunque no lo entendamos? Aunque no estemos de acuerdo, como Jonás, que no estaba de acuerdo en que Dios salvara a esas personas. Pero nos estamos gozando en lo que hace Dios, aunque no lo entendamos, aunque no estemos de acuerdo. Nos causa alegría escuchar la manera en la cual Dios salva a pecadores para su gloria. Mi hermano, que el Señor nos ayude en esta mañana a poner un deleite genuino en nosotros, en sus hijos, cuando veamos su misericordia, cuando veamos sus obras, aunque no las entendamos, aunque no estemos de acuerdo, que podamos gozarnos en ellas, que no le reclamemos a Dios por lo que Él hace, porque siempre lo que Él hace, escuche bien, siempre es perfecto, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, lo que Dios hace siempre es perfecto. Su voluntad, dice el texto, que siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Así que busquemos, mi hermano, tener gozo con lo que Dios hace. De igual forma, en esta mañana pidámosle a Dios que podamos tener o manifestar una obediencia absoluta, sin reclamos, a la voluntad de Dios. Que cuando el Señor nos llame a su misión, a cumplir su obra,
Podemos estar listos como el profeta Isaías cuando Dios lo llamó y él dijo en un momento dado: venme aquí, envíame a mí. No hubo reclamo, no hubo peros, como en el caso de Jonás. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a ver la misericordia de Dios, obrando una misericordia que obra todos los días, todo el tiempo, y aprender a deleitarnos en ella. Cuando nos toque a nosotros, cuando esa bendición y esa misericordia de Dios esté con nosotros, pero también cuando lo veamos en nuestras personas, las personas que tenemos alrededor, incluso cuando Dios tenga misericordia de una persona que nosotros consideremos nuestro enemigo o que consideremos que no merece la misericordia de Dios. Nosotros no somos dispensadores de la misericordia ni del perdón de Dios, eso le toca a Él. Tú y yo solamente debemos ser obedientes al llamado que Dios nos ha dejado. Pero mi hermano, deleítate en esa misericordia de Dios que le dimos ahorita, son nuevas cada mañana, nunca decaen. Es por esa misericordia que hoy has llegado hasta aquí. Aprendamos a deleitarnos y a responder correctamente a la misericordia de Dios en nuestra vida. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, somos edificados, somos corregidos, guiados en tu camino, Señor. Gracias porque nos permitiste reunirnos en esta mañana para escuchar tu palabra. Mira, aquellos de nosotros que hayamos llegado hasta aquí cargados, cansados, muchas preguntas en nuestra mente quizás, Señor, pero hoy tú nos recordaste que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy tú nos recordaste que tú perdonas y salvas según tu voluntad, Señor, que tus misericordias no decaen y que nosotros debemos gozarnos en tu obrar en vez de reclamarte a ti por las cosas que haces, Señor. Perdónanos porque en ocasiones hemos reclamado tu obrar, porque o no entendemos, no estamos de acuerdo, Señor, pero ayúdanos a entender que todo lo que tú haces es perfecto y tiene un propósito, aunque no lo entendamos y no estemos de acuerdo. Así como Jonás no estaba de acuerdo con que ese pueblo fuera salvo, Señor, pero él respondió con enojo, con ira, con reclamos. Guárdanos de eso. Que aunque no entendamos la forma en que tú estás obrando, las cosas que tú estás haciendo, podamos, en vez de reclamarte, humillarnos delante de ti, confiar en tu misericordia, confiar en tu poder y descansar que todas las cosas tú las haces con propósito. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué esperanza tenemos en eso, Señor? Gracias por tu palabra. Si hay alguien que ha escuchado este mensaje esta mañana y no te conoce, salva su vida de acuerdo a tu voluntad. Que pueda escuchar, conocer tu palabra y que pueda recibir esa misericordia, Señor, luego de haberse arrepentido de sus pecados. Pero también como iglesia, como creyentes, Señor, que podamos edificarnos con este mensaje, que tú lo grabes en nuestra mente, en nuestros corazones, y que podamos vivir a la luz de tu misericordia todos los días, gozándonos en lo que tú nos has llamado a hacer, siendo fieles a tu obra, a la misión que tú nos has encomendado, obedientes a ti, Señor, y que cuando veamos tu obra podamos deleitarnos y gozarnos por lo que tú estás haciendo. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén. Hermano, oramos al Señor para que podamos seguir meditando su palabra. Y invito a seguir meditando en esta porción de la Escritura. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a terminar este libro de Jonás. Si usted tiene interés en conocer cómo termina esta historia, desde ahora les adelanto que es una forma única de terminar un libro. No termina como terminan los demás profetas o las demás historias. No tiene como una historia que usted diga, oye, qué bueno, se acabó, un final feliz o un final medio, fin y punto, ya. No, tiene una historia muy interesante, la forma en que acaba el libro de Jonás. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Así que los invitamos a estar acá con nosotros a la misma hora para que pueda seguir escuchando la palabra del Señor. También los invitamos los miércoles. Estamos estudiando la palabra, un nuevo discipulado. Ya lo comenzamos al menos introduciendo el tema el pasado miércoles. Los invitamos a todos que puedan venir también a escuchar la palabra del Señor y a orar juntos los unos por los otros. Así que estamos todos los miércoles en la noche. Y este viernes 22 a las 7 de la noche se reúnen las damas. Así que todas las damas están invitadas. Este viernes, esta semana, viernes 22 a las 7 de la noche, estarán acá también estudiando juntas la palabra del Señor y orando. Así que las invitamos a que puedan estar este próximo viernes. Y los caballeros el viernes 29.
Así que el viernes 22 las damas, viernes 29 los caballeros, también a las 7 estaremos juntos estudiando la palabra del Señor. Desde mediados, si Dios lo permite, desde mediados del mes de febrero, nosotros vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones sobre otro libro. Ya cuando terminemos el libro de Jonás, vamos a comenzar a predicar de la primera carta de Juan. Así que los invitamos a que usted pueda ir estudiando ese libro, el primero de Juan, con su familia, en su devocional, para que pueda seguir creciendo y aprovechándose. Mientras aquí los ponemos verso a verso, usted también pueda estar estudiando en su hogar. Primera de Juan, con la ayuda del Señor, comenzamos a predicarlo desde la mitad más o menos del mes de febrero. Así que, mi hermano, nos gozamos con que esté con nosotros hoy. Siempre una bendición compartir la palabra del Señor. Lo invito a que se ponga de pie conmigo en esta hora. Lo invitamos a orar también. Esta semana nuestra hermana Lucy tiene una intervención quirúrgica. Oren por ella para que ese proceso de recuperación se pueda dar bien y todo salga bien en la operación. Manténgala a ella y a su familia en sus oraciones para que salga todo bien. Así que confiamos en el Señor, ¿verdad? Que pueda hacer todo bien en su operación, y siga orando también por Kenneth, el tratamiento que está recibiendo y toda su familia, para que el Señor sea trayendo sanidad según su voluntad a su vida. Así que acompáñenme en esta oración para ya despedirnos en la tarde de hoy. Señor, gracias nuevamente te damos. Te reconocemos como el Dios soberano, el Salvador de nuestra vida. Gracias por salvarnos, gracias por tener misericordia de nosotros, Señor, cuando no la merecíamos. Gracias porque esa misericordia nos rodea, siempre está con nosotros, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos que guardes en nuestra mente y nuestros corazones esta enseñanza, que nos des de esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, que podamos regresar, llegar bien a nuestro destino, donde quiera que vayamos en esta hora, y podamos seguir pensando y meditando en tu palabra, Señor. Que esta semana tú guardes nuestra salida y nuestra entrada, y podamos seguir creciendo y conociéndote más a ti, Señor. En esta hora continuamos presentando esta petición por Kenneth, brindando salud, Padre, de manera especial, fortaleciendo a su mamá, a su familia, Señor. Ayúdalo, suple sus necesidades, que de acuerdo a tu voluntad tú hagas una obra en él, Señor. Con misericordia te pedimos de este joven, de acuerdo a tu voluntad. De igual forma, mira nuestra hermana Lucy, que será intervenida quirúrgicamente. Pon tu mano, Señor. Obra de manera especial en la vida de ella. Dale sabiduría a los doctores mientras intervienen, Señor, y que tenga una pronta recuperación también. Gracias te damos. Bendice las ofrendas, utilízalas para la expansión de tu reino, Señor. Y gracias por el privilegio que nos diste de estar reunidos en esta mañana. Es en tu nombre, Jesús, que nosotros oramos y te lo pedimos todo hoy. Amén. Dios los bendiga, mi hermano.